El público tiene la palabra. Y bueno, amigos, ya a las 7:13 de la mañana estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Antes de entrar de lleno al bloque de salud mental, quiero recordar nuestros números de contacto, nuestra línea directa al 440-5790 y el número de WhatsApp 956-160-817. De repente usted quiere pasar un mensajito para hacerle alguna consulta acá a los dos doctores que tenemos en cabina, y bueno, aprovecha esta oportunidad. También puede seguirnos a través de las redes, el Facebook, el Twitter, YouTube e Instagram, a través de la cuenta El Público Tiene la Palabra. Muy bien, gracias Gaby por el pase. Ahora sí vamos a comenzar pues con nuestra entrevista. Realmente para mí es un placer y un honor entrevistar a un personaje dentro del ámbito de la psicología peruana, ¿no? Me estoy refiriendo, como ya lo dijo muy bien Gaby, al doctor David Hilario Jáuregui Camasca, ¿no? Miren, es tan importante nuestro colega y obviamente profesor catedrático, que ha tenido el Premio Nacional de Psicología el año 2011, ¿no? Para conocimiento de todos ustedes, es el galardón más alto que se obtiene a nivel científico acá en nuestra patria, ¿no? Entonces para mí realmente es un honor tenerlo acá en cabina. Como lo dijo bien Gaby, actualmente el doctor Jáuregui es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener desde el año 2016 hasta la fecha, ¿no? También es presidente de la Sociedad Peruana de Psicología Positiva, ¿no? Y obviamente autoridad catedrático de muchos años a través de muchas universidades que yo recuerde, con la Universidad Científica del Sur, con la Universidad Ricardo Palma y obviamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que él es sanmarquino netamente como alma mater, ¿no? También tiene algunos libros como una semblanza a otro sanmarquino muy ilustre y muy grande como el doctor Reinaldo Alarcón Napuri, y también acá hay un libro que me gustaría que lo comente más adelante, aunque es un libro que ya él escribió hace algunos años, que se llama Los espacios del sonido en la psicoterapia, que para mí me parece un tema apasionante, ¿no? Bueno, no quisiera seguir con esta semblanza que realmente es amplia por la trayectoria, pero por favor, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, su saludo para los oyentes de nuestro programa. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, doctor Flores. Es un placer estar conversando con colegas sobre temas de actualidad en relación a nuestro gremio y a nuestra disciplina. Como bien sabemos, la disciplina es un campo científico que cada vez más abarca aspectos realmente sorprendentes de la vida en general. Recuerdo que cuando se dieron los albores de la psicología profesional en el Perú, solamente se contemplaban 3 campos de la actividad profesional. Hoy en día no hay campo en el cual la psicología no tenga un espacio, y por tanto es grato poder conversar sobre estos aspectos y otros que tenga usted bien a plantear, ¿no? Gracias, doctor. Sinceramente, para mí, vuelvo a decir y lo repito, es un honor que usted esté acá en nuestro programa, porque prácticamente estamos hablando de uno de los fundadores, no solamente de lo que es la psicología en nuestro medio, porque por su amplia trayectoria, ¿no? Me acabo de acordar también, a través de la disertación que usted nos ha dado, que también fue director del consultorio psicológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llamado COPSI para nosotros que lo conocemos, y tiene bastante experiencia pues terapéutica y amplia en ese sentido, ¿no? Y también tengo entendido que participó mucho en la fundación del programa, de la Facultad de Psicología, ¿no? Y intervino también de repente en la instalación de la ley del psicólogo peruano. Su comentario a ese respecto. Bueno, sí, el 30 de abril, como todos los años, celebramos nosotros la creación del Día de la Psicología Peruana, ¿verdad? Por supuesto. Y eso tiene una historia que muchos psicólogos no saben, sobre todo los jóvenes. Es cierto. Esta fue una gesta muy dura por las circunstancias del momento. Nosotros asumimos la conducción de la Sociedad Peruana de Psicología en el año 1977. Y en el año 77 la situación política en el Perú no era la mejor. Estábamos gobernados por el gobierno militar
se había producido el golpe militar, recordamos, un 3 de octubre del año 1968, pero luego al accidente que tuvo el presidente Velasco fue luego derrocado por Morales Bermúdez. Y luego, en ese trajín, entre el año 1975-76 aproximadamente, y lo que restaba del tiempo, era inevitable que políticamente, ante una progresiva descomposición del gobierno, era inevitable que se produjera un cambio importante. Y en esas circunstancias, del año 77, cuando asumimos la responsabilidad de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Psicología, nuestra visión en ese momento fue crear el Colegio de Psicólogos. ¿Y por qué? Porque seguramente usted sabrá que en el año 1975, entre el 1 y el 5 de diciembre del 75, se ejecutó el primer Congreso Peruano de Psicología, que fue todo un hito en ese entonces porque congregó a cerca de 1.500 psicólogos de todo el país, y por primera vez se expuso, ¿no?, lo que la psicología peruana había logrado hasta ese entonces. Eso fue un hito, como repito, porque logró reunir a los psicólogos más distinguidos de esa época, que no eran muchos, no pasaban los 380 aproximadamente, ¿no?, en todo el país, de las universidades en donde se formaban estos profesionales. Y a partir de ahí, recuerdo mucho que la clausura de ese congreso se señaló la inevitable posibilidad, bueno, ya no posibilidad, era una cosa inevitable que el Colegio de Psicólogos se diera. Sin embargo, el año 77, cuando iniciamos nosotros nuestra labor, nos dimos con la sorpresa de que no se había ejecutado nada formalmente. Entonces, esa fue una tarea muy ardua, muy difícil, ya en ese contexto de gobierno que ya había mencionado. Y como este proceso estaba, como decía, en descomposición, no hubo una mejor idea que sencillamente llamar a una constituyente, que se produjo el año 78. El año 78 se llama a la constituyente, se eligen a los constituyentes, y el siguiente año, el año 79, se crea o se da a conocer la famosa Constitución del año 79, el 27 de julio de 1979. Entonces, marco ese lindero político en aquel entonces porque el gobierno sencillamente estaba preparando el terreno para que luego de dar la Constitución inmediatamente se produjeran las elecciones y la civilidad tomara el poder por la vía constitucional. Recordemos que Velasco derroca a Belaúnde, no lo deporta, y Belaúnde va a estar en el destierro por aproximadamente 12 años. Entonces, ese es el contexto. Comprenderá, por lo tanto, que va a ser muy difícil en ese contexto que se realice una petición como la que nosotros habíamos planteado. Nosotros enviamos la documentación final, que comprendió cerca de 7 documentos complejos, desde la exposición de motivos para la creación del colegio hasta la misma ley y el estatuto. Toda esa documentación, incluyendo el código de ética, se nos fue exigido. Y nosotros presentamos esa documentación, si mal no recuerdo, en octubre del año 79. Agosto creo, si mal no recuerdo, del año 79. Entonces, y siguió todo un trajín por literalmente un buen tiempo. Nosotros esperábamos que tal como se nos había ofrecido la posibilidad de que el colegio se diera en el mes de noviembre aproximadamente del año 79. Ese fue un ofrecimiento que nos hizo el primer ministro de aquel entonces, que fue el general Pedro Richter Prada. Sin embargo, no se dio por una cuestión circunstancial. La embajada del Perú en Cuba es tomada por algunas personas, 4 personas inicialmente, y luego en diciembre de ese año empiezan a introducirse nuevas personas, y en enero se convierte en una sede diplomática en donde va a alojar a 25.000 personas, creándose un problema internacional. Entonces, en esas circunstancias era muy difícil que el gobierno se preocupara de crear, en este caso, dar una norma, creando el colegio.
Entonces, eso fue un asunto de espera. Ese problema se resuelve a fines de marzo del año 1980. Y ya quedaba poco tiempo, ¿no?, para las elecciones que se dieron, si mal no recuerdo, en mayo, ¿no?, del 1980, y por lo tanto cesaba el gobierno y luego tomaba la posta en julio de ese año el nuevo gobierno. Quien ganara las elecciones. Y quien ganara las elecciones. Curiosamente, quien gana las elecciones de la constituyente fue el APRA, y por lo tanto el APRA tenía la convicción de que iba a ganar las elecciones de ese año, pero no contaron con esa característica muy especial que tenemos los peruanos, ¿no?, de un poco restituir la dignidad de quien fue derrocado, porque tan pronto se da la constitución, regresa Fernando Belaúnde Terry del destierro, y es él el que luego ganará las elecciones del año 80. Entonces, el contexto entre el mes de marzo y el mes de abril-mayo, ya quedaba muy poco tiempo para que se diera esta disposición legal de creación del colegio, y bueno, sucedió que nosotros insistimos. La situación política era muy crítica, en el sentido de que ya pues estábamos en un movimiento en el que era inevitable las pullas políticas por el poder, en este caso, ¿no? En ese contexto, repito, nosotros veíamos que las posibilidades no eran muy buenas. Sin embargo, no desmayamos y estuvimos permanentemente inquietos por visitando a la oficina del primer ministro, y yo quiero reconocer públicamente, lo hemos hecho ya, pero públicamente, a un personaje importante en la oficina de apoyo del primer ministro, que fue el doctor Marcelino Mata, un abogado, un excelente abogado y una excelente persona, que nos apoyó mucho, ¿no? Él estuvo literalmente del lado de todo este proceso, ¿no?, y estuvo en permanente contacto con nosotros. Y al presentar toda la documentación y tener toda la documentación lista, pues no voy a señalar los pormenores que lo subieron, por cierto, hubieron observaciones de un colegio profesional que fue el colegio. A eso, si me permite la interrupción, justamente iba a ser mi observación y mi pregunta, ¿no?, porque yo también, leyendo un poco de historia, he visto, y tengo que decirlo porque acá en este programa nos caracterizamos por decir las cosas sin tapujos y las cosas claras. ¿Es verdad que el Colegio Médico del Perú se opuso a que se creara el Colegio de Psicólogos? Sí, en realidad yo recuerdo, aquel entonces estaba como decano el doctor Manuel Pizarro, un excelente médico. Él recibió una observación a nuestro proyecto, porque el proyecto fue distribuido a más de 40 entidades del Estado para opinión, y una de las observaciones que tuvo fue la del Colegio Médico. El Colegio Médico recibió a su vez dos observaciones, una de la Asociación Psiquiátrica Peruana y otra de la Asociación de Psiquiatras de la Seguridad Social, quienes se oponían a que los psicólogos hiciéramos psicoterapia. Por lo tanto, porque, disculpe, siempre ha habido eso, ¿verdad? Siempre, siempre el psiquiatra con el psicólogo, exacto, como una reseña ahí. Exacto. Bueno, eso no es un asunto nacional, también se dio en Estados Unidos. Sí, a nivel mundial, pienso. En todo el mundo, ¿no? Y eso tal vez es más por desconocimiento que por otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que lo que nos recomendaron fue el decano, ¿no?, que conversáramos con esas entidades para que levantaran esa observación. Y efectivamente fuimos y conversamos con ellos y les planteamos las ideas en tres planos, ¿no? Uno en el plano estrictamente académico, otro en el plano científico y otro en el plano gremial. Entonces, en cada uno de esos aspectos, las reuniones las tuvimos con Roberto Lerner, que era nuestro líder, y quien les habla, y conversamos con estos personajes. Recuerdo que estaba dirigiendo la Asociación Psiquiátrica Peruana el doctor Óscar Valdivia Ponce, un eminente psiquiatra, y luego en la Seguridad Social el doctor Rubén Ríos Carrasco. Yo trabajaba en el hospital, antiguamente denominado el Hospital Obrero, hoy día el Hospital de Menara, y los mejores psiquiatras habían salido de ahí, por lo tanto yo los conocía.
Entonces no fue un problema conversar con ellos y hablar en términos académicos, en términos científicos y en términos profesionales, tratando de colocar la dimensión que tiene el abordaje de la psicoterapia desde la perspectiva eminentemente psicológica. Y les decíamos incluso a ellos, ¿no? O sea, no todos los psiquiatras y los médicos están preparados para hacer psicoterapia, como tampoco todos los psicólogos pueden hacerla. Si nosotros necesitamos un gremio es precisamente para arreglar ese proceso, ¿no? Y con lo cual estuvieron obviamente de acuerdo, y luego ellos retiraron la observación y les pedíamos precisamente ayúdenos para tener un organismo que regule ese proceso. Y no hay otra forma que la comunidad se proteja también a través de sus colegios profesionales, exigiéndoles que ellos coloquen las reglas para el ejercicio de la profesión. Ese es el rol que debe tener el colegio. Y bueno, y lo aceptaron, y luego enviaron la carta al decano del colegio médico. Recuerdo que el doctor Pizarro nos citó en su casa un día viernes a las 9 de la noche. Llegamos a su casa y nos dio la buena noticia, dijo no se preocupen, ya todo esto sale, y dieron la respuesta, y entonces se allanó el camino para la ley. Y la anécdota es que llegó el día 29 de abril, que fue un día martes. Nos llama el asesor del primer ministro, el doctor Marcelino Mata, y nos dice, muchachos, mañana van a tener ustedes su colegio. Y hasta ya estábamos a puertas de que ya el gobierno dejara pues ya la conducción del país. Y nos habían dicho tantas veces que el colegio iba a salir, pero no salía desde noviembre, como les decía. Que dudaron de la... Exacto, entonces nosotros dudamos, pero siempre el optimismo no nos dejó de acompañar. Y luego, efectivamente, al siguiente día, pasada la medianoche, nos comunican que dijeron, a ver, tiene papel y lápiz, tomen nota. 23019, ¿no? La ley que creaba el Colegio de Psicólogos, ¿no? Qué bueno, y a partir de ahí todos los 30 de abril celebran el Día del Psicólogo. Justamente, Gaby, nosotros conversábamos de eso, ¿no es cierto? Día la felicitábamos, lo llamamos. Y también de que me decías en esta pausa del programa que es bueno escuchar a las personas que han vivido los hechos y no lo que escuchamos, ¿no es cierto? Y acá tenemos un protagonista de la historia. Creo que vamos a un corte. Sí, vamos a las 7:30 de la mañana a hacer una pausa y ya regresamos con más del doctor David Jauregui Camasca, director de la Escuela de Psicología Norbert Wiener, y conversando más sobre todo esta trayectoria de la psicología acá en el Perú. El público tiene la palabra, una ventana informativa a tu alcance. Y bueno, amigos, ya a las 7:37 de la mañana estamos de vuelta con más del El Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Estamos aquí en cabina con el doctor Carlos Flores Lezama en su bloque de salud mental. Sí, Gaby, el tiempo es tirano, como sabemos todos, y bueno, queremos aprovechar la oportunidad pues invalorable de tener acá a un psicólogo de trayectoria como el doctor Jauregui, y queremos pues seguir con las preguntas que son para nosotros tan ilustrativas y tan importantes, sobre todo para que el público escuche la experiencia de un psicólogo pues de bastante conocimientos. Doctor, ¿qué opinión tiene usted sobre la psicología, el panorama de la psicología actualmente en nuestra patria, en el Perú? ¿Cómo se está manejando y qué perspectivas le ve usted a los psicólogos? Sobre todo dirigimos a los psicólogos jóvenes que están pues en esta, para mí, apasionante y maravillosa carrera. Como yo les contaba respecto a la creación del colegio, creo que es importante la pregunta porque me retrotrae en el tiempo. En aquel entonces, 1979, cuando estábamos haciendo el estatuto, el abogado que nos apoyó nos hizo una pregunta. Dijo, muchachos, piensen ustedes para una psicología del año 2000, o sea, 25 años después, ¿qué va a pasar con la psicología? Entonces eso nos hizo pensar bastante, nos tomamos nuestro tiempo para meditar. En ese entonces, 1979, ya se estaban dando cambios importantes en la psicología en el mundo.
2 años después sale de la psicología clínica un grueso de psicólogos que van a formar parte luego de la psicología de la salud, y la psicología empieza a extenderse en todos los ámbitos de la actividad humana. Entonces, nosotros con ese pensamiento precisamente que hizo posible que cuando nos preguntaron qué ministro creen ustedes que puede sustentar la ley, el ministro de Educación para los psicólogos educativos, el ministro de Salud para los psicólogos de la salud o psicólogos clínicos, o el ministro de Trabajo para los psicólogos en ese entonces industriales, ¿no? Sí. Hoy día organizacionales. Entonces nosotros dijimos, después del análisis que hicimos, no, que sea el primer ministro, porque la psicología del año 2000 será una psicología amplia en donde ya no habrá 3 grandes campos de trabajo, sino serán todos. Y no nos equivocamos. Y hoy día precisamente eso nos da la razón de la idea que tuvimos hace 39 años. Hoy día la psicología se ha expandido tanto que no hay ámbito del quehacer humano en donde no esté participando un profesional del comportamiento. Basado obviamente en el hecho de que un comportamiento solamente puede ser cambiado con otro comportamiento. Y las estrategias que en este caso los psicólogos tenemos, gracias a la formación científica, profesional y técnica, hace posible que eso sea así. No solamente en nuestro país, en todo el mundo, ¿no? Aquí, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? La psicología se ha expandido de manera tal que es inevitable que la sociedad prescinda de este profesional. Que es necesaria precisamente, ¿no? Cuando hablamos de las empresas, doctor, cuando hablamos de los colegios, cuando hablamos de la sociedad en general, necesitamos la presencia del psicólogo para orientarnos y sobre todo para que nos ayude a evolucionar, ciertamente. Así es. Entonces, ¿quién pudiera pensar años atrás, ¿no?, que la psicología, por ejemplo, tuviera que ver con el aspecto ambiental? Hoy día hablamos de la psicología ambiental porque el ecosistema tiene una relación directa también con el comportamiento. Entonces ahora todos los estudios se orientan a explicar científicamente esa relación. Yo creo que es bien importante un campo que los mismos psicólogos nos sorprende cada día más, el hecho de la contribución a través de la ciencia, a través de la investigación, que da respuestas a los problemas centrales que tiene el ser humano en todos los ámbitos. Por lo tanto, que no es extraño que en un campo minero, lo importante que es en la soledad de ese trabajo, un psicólogo esté participando. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del trabajo pesquero, etcétera. No hay espacio en el que no esté desligada de la participación de un profesional del comportamiento, ¿no? Donde uno menos lo imagina y necesitamos... Y Gaby, mira, yo sinceramente acá muy contento por la intervención del doctor Jáuregui, porque básicamente, y tú lo sabes, eres testigo de esto, en todos los programas que tenemos cada semana acá en Eco Radio, nuestro programa, venimos diciendo que acá necesitamos profesionales de alta performance y que hagan entender a los políticos actuales, al gobierno actual, que el psicólogo necesita interactuar en todos los campos para poder equilibrar y manejar bien la salud mental, el comportamiento de los peruanos. Hasta ahora, y me ha dado pie el doctor para decirlo y reclamar al Ministerio de Educación qué pasa, cuándo va a poder aprobar el reglamento de poner un psicólogo en cada colegio. Hasta ahora, lo único que recibimos del ministerio, no hay presupuesto, no está en los planes de gobierno, no hay, y seguimos teniendo falta por la miopía mental histórica de los gobiernos de no poner profesionales de la conducta, que son importantes, que son para necesarios. El equilibrio, pero por supuesto que sí. Yo siempre he visto, desde que llegué acá, tengo un año en Perú, y las noticias lamentablemente de feminicidio, de enfermedades sexual, de acoso sexual, todas esas cosas, me da pie a apoyar también el comentario del doctor Carlos. Se sabe que la enfermedad, la sociedad está pasando, tiene un problema ahí, ¿no? Se supone de que si ya está... 100% comprobado que tenemos ese problema en la sociedad, se debe buscar ayuda, y una de las cosas es la asesoría del psicólogo, la presencia de un psicólogo desde los más pequeñitos para ir orientando esas conductas, ciertamente, doctor. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que ese es parte del problema, no es el problema en su totalidad. Lamentablemente, lo que estamos viendo nosotros últimamente, en los últimos años, es atacar la consecuencia, no la causa.
Y según usted la causa viene de aquí. La causa hay un problema estructural a nivel social. A ver, ¿cómo empieza esto? Podemos dividir la familia en dos grandes grupos. Hasta el año 1970 aproximadamente, en que sabemos nosotros que en la década de los años 50, 55, 57, la mujer adquiere la carta de ciudadanía aquí en el Perú. Eso se va a dar en todo el mundo, en Estados Unidos en la década de los años 50, acá en la década de los años 60, 70. La mujer se le entrega su carnet de identidad, lo que llamamos la libreta electoral o el DNI, se le entrega por primera vez. Y por primera vez la mujer sale a competir al mundo. Y cuando sale a competir al mundo, deja la casa. Al dejar la casa, ¿con quién se quedan los niños? Antes, en la familia acá del doctor, probablemente si hacemos un corte, ¿no? Una familia se reunía, ¿quién daba las normas éticas y morales en casa? Generalmente era la mamá, era la que estaba permanentemente y persistentemente enseñándonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El cuco era el papá, el que generalmente mamá acusaba, ¿no?, a los niños, pues, espérate que venga papá. Y papá era el que su presencia nada más implicaba la posibilidad de un castigo. Y algunas veces ese castigo se ejecutaba. Pero quien llevaba las riendas del control moral en la vida familiar era la madre. Cuando la madre empieza a salir de ese ambiente familiar, la pregunta es ¿con quién se quedan los niños? En el mejor de los casos con los abuelos, que es la antítesis del control moral en casa, porque el abuelo le permite todo, ¿verdad? Y crea más bien, lejos de crear buenos ciudadanos, crea más bien delincuentes. Los malcría. Exacto, porque no le permite establecer límites en este caso, en su cabecita respecto a lo que debe hacer. Entonces, esta progresión de independencia, entre comillas, y liberación, entre comillas, ¿no?, que se va a dar de la mujer en el ámbito social y económico, obviamente va a tener su cúspide aproximadamente en la década de los años 90 y el año 2000. Entonces, a partir de la década de los años 90 para adelante, progresivamente la mujer empieza a tener ya un ámbito competitivo cada vez mayor, lo cual me parece excelente. Pero por otro lado, la familia se va quedando progresivamente sin ese ente moral que de alguna manera da las líneas, los vectores importantes de la conducta de todo niño, de todo adolescente y de futuro adulto. Doctor, pero eso me hace temer entonces por el futuro, porque imagínense si ahorita estamos peor, porque ahorita sí no hay ninguna figura en casa, los niños están con el internet. Exactamente, cada vez más estamos dejando de comunicarnos, cada vez más hablamos menos. Y cuando una persona no tiene la posibilidad de simbolizar a través de la palabra, que es el don que nos ha dado Dios en este caso, para quienes somos creyentes, sencillamente las posibilidades de coexistencia cada vez van a ser más letales. De verdad que es triste, ¿no? Como lo venimos diciendo, Gaby, el doctor nos da pues básicamente el refrendo a lo que nosotros decimos. El ámbito formativo moral está en la familia, pero la familia, él acaba de decir él por la experiencia que tiene, ya no está. ¿Y qué esperan? ¿Qué dicen y te lo digo yo, si me permite, doctor? Tengo la suerte de ser invitado siempre a charlas con padres, a conferencias que doy, y me dicen, ¿pero por qué está pasando eso? Dicen los padres jóvenes. ¿Dónde están ustedes? Yo trabajo. ¿Y dónde están los niños? En el colegio. Pues el colegio debe darles esa educación. No, el centro educativo es para formarlos con conocimientos, no para darle moral, no para darle formación. Eso se aprende en casa, pero en casa lo ha dicho muy bien el doctor. Ya no hay nadie que les dé eso. Entonces ahí tenemos el desequilibrio que se da. Y estamos viendo las consecuencias. Así es. Lamentablemente estamos en un mundo, bueno, totalmente al revés, donde la sociedad cada vez va peor, y lamentablemente en base a eso que usted está comentando, asusta el futuro, porque los niños ya antes por lo menos estaba la presencia de la abuela o del abuelo, ahorita ni siquiera los abuelos están, solamente está el niño con el internet en la mano.
Y vamos a hablar de un tema también importante, Gaby. Creo que tú más que siempre estás en contacto con la realidad, preguntarle al doctor sobre qué había pasado pues en el evento tan aciago y desagradable pues, que había pasado en nuestro país hace poco, ¿no? Doctor, tenemos que saber sus impresiones sobre el caso lamentable del suicidio del expresidente Alan García. Se ha conversado muchas cosas, de hecho estábamos al aire cuando nos llegó la noticia, el doctor... Y enseguida, bueno, el doctor plantea el hecho de que era una persona que tenía cierto trastorno, que no se debía abordar desde ese punto de vista, que quizás eso influyó. Lo cierto es que queremos saber qué opina usted desde sus conocimientos. Bien, en primer lugar, yo nunca he tenido la oportunidad de una aproximación al doctor García Pérez. Sencillamente puedo opinar en términos del acto y de lo que se ha señalado respecto a este terrible episodio. En primer lugar, siempre la pérdida de un ser humano, la extinción de la vida de un ser humano es doloroso. Lamentable. ¿No? Tomar una decisión como esa no es una decisión de momento, es una decisión que al parecer había sido tomada ya con meses de anticipación. Y el desencadenante de ese proceso era sencillamente la eventual verificación de su participación en hechos ya por todos conocidos. Esto es lo que precipita, al parecer, la toma de decisión, ¿no? La carta que él deja no es sino una clara evidencia de esa decisión, ¿no? Que puede ser tomada desde muchas aristas, desde el lado político, desde el lado psicopatológico también, ¿no? Etcétera. Pero son asuntos que tal vez con el debido conocimiento que uno tenga y los detalles que uno pueda tener en base a lo que los psicólogos forenses llaman la autopsia psicológica, pueda uno ya desde el plano estrictamente profesional dar una visión integral acerca de una toma de decisión. Siempre la pérdida de vida de un ser humano es dolorosa, ¿no? Y también, por más contradictoria que sea, merece también un respeto, y por respeto a ello, yo me limito solamente a señalar estos aspectos de orden genérico que merece la persona, y además la persona que representa y nos ha representado, querramos o no, en dos momentos importantes de nuestra historia, ¿no? Así es. Bueno, de verdad que es un caso de casos, ¿no? Las personas que... sería bueno, doctor, tratar un día de esto, el tema de lo que es el suicidio, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, claro que sí, es importante. Sí. Es algo que lamentablemente no solamente se dio en esta figura pública e importante en sus momentos, como lo dijo bien el doctor Jáuregui, sino también se está dando mucho en otros casos, que sería bueno pues hacer un programa especialmente en este sentido. Bueno, yo no quiero desaprovechar la presencia de uno de los fundadores del Colegio de Psicólogos acá, y justamente el programa ya está pues por fenecer, pues el tiempo es tirano, como lo dije hace un momento. Yo quería escuchar sinceramente al doctor Jáuregui cuál es su parecer y su opinión sobre lo que está pasando. No me gusta decirlo, pero acá en este programa nos caracterizamos por decir las cosas como son, no ocultamos nada. En estos momentos nuestro colegio está pasando por un sismo, y eso no está bien. Tenemos 3 juntas directivas en los consejos regionales. Entonces, ¿qué está pasando en el colegio, doctor? Cuando nosotros tuvimos la idea de crear el Colegio de Psicólogos, nuestra principal visión fue que esta fuera una entidad, ¿no?, que tuviera una acción política respecto a la psicología. Y cuando digo una acción política me refiero a poner a la psicología al servicio de la comunidad a través de decisiones importantes que cada una de las entidades en el Estado no debiera tener. Por eso era importante la presencia del colegio. El colegio no puede pedirle permiso para poder opinar sobre asuntos cruciales de nuestro país. Usted bien ha repetido 2 veces
estos problemas que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, cuando se dio una ley con respecto a la famosa ley anti-bullying, ¿se acuerda? Claro. ¿No? Que se dijo que en todo colegio del Perú debía haber un psicólogo. Hay 35.000 colegios en el Perú y solamente psicólogos tenemos cerca de más de 30.000. Sí, Y aproximadamente. de esos 30.000, literalmente son cerca de 18.000 que están trabajando. Y entonces, Actividad. de esos 18.000, como psicólogos educacionales hay aproximadamente 5.000. Y la pregunta es, ¿y esos 30.000 que falta, qué profesional los va a abordar? Entonces, cuando un político, al margen de la consulta con los profesionales, nos trae una ley tan generosa, entre comillas, como esta, inmediatamente tenemos que pensar que algo raro por ahí se está cocinando. Y no nos equivocamos, así fue. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que usted ha mencionado en relación a nuestro colegio. Nuestro colegio es, no obstante estos 39 años, yo siempre he pensado que cuando uno asume una responsabilidad para conducir una entidad tan importante como esta, debe la persona que asume esa responsabilidad tener por lo menos un gran desprendimiento, ¿no? Debe amar su carrera, debe amar su profesión, debe identificarse plenamente con ella y debe ser un buen profesional. Así es posible que el cargo que que a su vez se le haga llegar por elección, en este caso, pues sea la oportunidad para poder llevar adelante proyectos en beneficios de la institución, pero también de la comunidad. Lamentablemente esto no ha sucedido en el colegio, sobre todo en el colegio regional de Lima. Y hay efectivamente 3 juntas directivas que cuando uno se pone a pensar, porque la comunidad debe saber también que los psicólogos somos seres humanos y como seres humanos también tenemos dificultades, ¿no? Algunos las tienen más que otros, por cierto, y por lo tanto no es extraño que algunas personas se aferren a poderes que son mínimos, para poder, a través de esa asunción de poder, conseguir asuntos que, dicho sea de paso, en muchos de los casos desdicen de la condición que debe tener o que debe propiciar un profesional, en este caso, que conduce un colegio profesional. Y yo creo que la madurez de los colegas va a ser posible, ya por lo menos hay alguna idea al respecto, de que se sienten, conversen, que es el bien preciado que tenemos todos, que es la palabra, que haga posible poder ponerse de acuerdo y llevar adelante proyectos conjuntos para beneficio no solamente del colegio de psicólogos, sino de la comunidad en general. Hoy día, a veces otras entidades, como comentaba muy bien Gaby, están tomando estas circunstancias de desavenencias, ¿no?, para propiciar la aparición de otros profesionales, ¿no?, y propiciando al mismo tiempo el intrusismo. Entonces, no hay que favorecer esos aspectos. A eso iba, doctor, qué bueno que usted lo dice, ¿no? De verdad, contar con una persona con su experiencia es maravilloso, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ojo con eso, a los psicólogos, ojo con eso. En Río Revuelto nacen, pues, gente que se aprovecha de esto. Siempre ha pasado así a nivel de toda la historia, ¿no? Donde hay una guerra, van a surgir líderes y de repente no los mejores, ¿no? Bueno, lamentablemente yo quiero agradecer, ¿no? Agradecer, porque lamentablemente el tiempo se nos fue. Quiero agradecer la presencia, pues, de el doctor David Jáuregui en nuestros estudios. Esperamos sinceramente que, dada su sapiencia y experiencia, pueda aceptar una próxima invitación para tocar estos temas tan importantes y relevantes de actualidad, y para nosotros va a ser, pues, muy grato tenerlo acá en nuestros estudios. De verdad, ¿Gaby? muy agradecida, doctor. De verdad, el tiempo se nos hace corto cuando estamos con personas como usted, que son una enciclopedia viviente, pues, que realmente queremos nutrirnos y aprovecharlo al máximo. Queda abierta aquí públicamente una nueva invitación para que cuando pueda estar acá nos acompañe. Les agradezco mucho y sobre todo algunas alumnas mías han estado pendientes de esta entrevista y eso va para ellas.
Qué bueno, doctor, muy agradecida. Bueno, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. La invitación es para mañana, Dios mediante, a la misma hora y por el mismo dial, por acá, por Eco Radio 1400 AM. También nos pueden sintonizar a través de Guacho 1290M, Radio Guarmey 94.1 FM y Radio Chincha 105.1 FM. Hasta mañana. Estar bien informado. Esto fue El Público tiene la palabra.